Buenas tardes, mucho gusto. Soy el nuevo pastor de la iglesia El Estanque de Siloé. Aleluya, gracias Jesús. Aquí estoy, vengo recomendado de Solano por un hermano llamado Chuli. Gracias Jesús, bendigo tu nombre. Bueno, nada, diferente, pero sigo siendo el mismo, ¿sí? Bendigo el nombre del Señor, aleluya. Diría la gringa, el pastor es como pueblo chico que no tiene cura. Gracias Señor, amén. Queridos, hoy es domingo 19 de abril. Un gusto estar conectados nuevamente con ustedes, comunicados, ¿verdad? Quiero invitarte a que vayas buscando en tu Biblia. Esto está bueno al ser un video que vos después lo podés parar, y si lo busco, lo paro y después lo escucho. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, es donde vamos a estar leyendo hoy la palabra que Dios colocó en mi corazón para transmitirte. Pero antes de esto quiero contarte, queridos, que bueno, como ustedes saben, con esto de la cuarentena, primero se había dicho que era hasta el 31 de marzo, después se entendió hasta el 12 de abril y luego ahora hasta el 26 de abril. En su momento, como eran unos pocos días y no sabíamos bien cómo iba a ir esto, estábamos viendo cómo evolucionaba, pero ahora sabemos que esto continúa y de abrirse va a ser de a poco. Quiero decirte que en su momento no lo hicimos, pero ahora sí lo vamos a hacer. Así que además de comunicándonos, lo que vamos a hacer es empezar a movernos un poquito. Gracias Jesús, aleluya. ¿Cómo nos vamos a mover, queridos? El sábado próximo, 25 de abril, la iglesia El Estanque de Siloé se levanta en oración y en ayuno. Amén. Como veníamos haciendo el último sábado de cada mes, solo no lo hicimos en marzo, pero ahora en abril no lo vamos a dejar pasar, ya está, lo vamos a hacer. Cada uno en su casa, por supuesto. Bendigo el nombre de Jesús, cada uno en su casa. La idea es, queridos, que aquellos que no puedan ayunar por diferentes motivos, está perfecto, pero sí quiero que podés orar. Unite a nosotros en oración, ¿sí? Por lo menos. Normalmente lo que hacemos esto lo arrancamos del viernes en la noche porque es la última vez que comemos así una comida, luego en el día nos levantamos y desayunamos, pero mate, café, líquido, y acá en la iglesia los que estamos todo el día hacemos lo mismo, compartimos mate, té, café, lo que sea, así que esto es lo mismo. Normalmente si vos querés empezar a orar ya en el ayuno desde el viernes de la noche, bienvenido sea hasta el sábado de la noche, ¿sí? Vamos a estar en ayuno y oración, la iglesia El Estanque de Siloé. Bendigo el nombre de Jesús. Quiero pedirles que ustedes se comuniquen conmigo el mismo sábado, cada uno en sus casas, ¿sí? Pero comuníquense conmigo, es decir, me mandás un mensajito, no me mandás llamando 2 horas ahí, pero un mensajito, decir, pastor, estamos orando y ayunando, ¿sí? En lo posible, ¿sí? Quiero que también le transmitan a los demás hermanos. No todos tienen celular, no tienen WhatsApp. Hay hermanos mayores de acá del barrio, gitanos, gitanas que no tienen. Lleguen a ellos, avísenle, hermanos, el pastor está convocando ayuno y oración el sábado 25 de abril, todo el día, ¿sí? Otra cosa, ya prepárense, por eso lo estamos anunciando ahora, empezá a orarse, pastor, ¿cómo hago si estamos encerrados acá con todas estas cosas, con los demonios? Digo, los chicos, gloria a Dios, perdón, bendigo el nombre, digo, bueno, ¿cómo hacés? No sé, empezá a orar y que Dios te dé sabiduría. Busca para tener un lugar aparte dentro de tu casa. Si alguno tiene un lugar aparte, bienvenido sea. Yo sé que no podéis ir al baño en este caso porque todos necesitan el baño. No sé, mirá, el 2 de abril de 2013, cuando estuvo la inundación de La Plata, yo tuve vecinos que se la pasaron más de 12 horas arriba del techo, ¿no? Porque los agarró el agua y hasta que no bajó no pudieron salir de ahí. Así que bueno, no sé, subiste arriba del techo, ¿dónde está? Arriba del techo, ¿qué está haciendo? Ayunando y orando. Gracias Jesús, y de paso estás más cerca de Dios, ¿no? Bueno, no sé, subiste arriba del techo, si tenés un galpón, encerrate en el galpón, encerrate en tu auto o camioneta, ¿no? Y si no, de alguna manera trata de armarte un rato a la mañana aparte, un rato a la tarde aparte para poder estar conectados en oración juntos. Comuníquense, avísenme, a ver qué pasa, iglesia. En enero, vieron que yo anoto, en enero fuimos 11, una vergüenza. Febrero fuimos 17. Vamos a ver si con todo esto levanta y decir, bueno, somos más los que estamos ayunando y orando. Vamos a ver, por eso les pido que se comuniquen, me dicen, pastor, estoy orando y ayunando, así yo voy anotando, registrando y después anuncio. Fuimos tanto, por lo menos los que se comunicaron. Y avisen a los demás. ¿Sí? Bendigo el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer?
Lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer, si Dios quiere, voy a ver qué señal tengo en lo posible. Quiero hacer transmitir en vivo por Facebook 2 veces, 2 turnos, a las 10 de la mañana aproximadamente, para los que puedan a la mañana, y a las 4 de la tarde. ¿Sí? En esa transmisión vamos a ir hablando un poquito y orando juntos a través de eso. Pero también te cuento si a forma de título qué es lo que vamos a orar. Obviamente hay algo que no podemos dejar de lado, que es la pandemia. Por lo tanto, entendemos, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo sabemos, está en la palabra, que esto es un juicio de Dios, pero también es una señal de parte de Dios que Cristo viene pronto, y también tiene propósitos para que aquellas personas que no creen puedan arrepentirse y creer en Jesucristo, ¿no? Convirtiéndose a Él. Aquellos que estaban apartados vuelvan a los pies de Jesús. Y aquellos que somos creyentes, cristianos, ¿qué propósito tiene para nosotros esta pandemia? Afirmarnos en su palabra, crecer en la fe y crecer nuestra relación profunda e íntima con Jesucristo. Así que mira si tenemos para orar. Y después, bueno, yo te los voy tirando a son de título, ¿verdad? Por el país, por las autoridades, por la salud. Damos gracias a Dios por Argentina. Ustedes ven los datos, las informaciones, damos gracias a Dios. Así que tenemos que agradecer a Dios por Argentina, por la economía, por la salud, por cada hermano. Y también ahí entramos por la iglesia, el estanque, y se lo ve por cada ministerio, por cada área y por los hermanos, orar unos por otros. Aprovechamos ese día, bendigo el nombre de Jesús. Bueno, muy bien, recordamos, estoy convocando el sábado 25 de abril, ayuno y oración de la iglesia El Estanque 19. Amén. Bien, ya deberás de tener la palabra ahí en tus manos, así que juntos vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, que dice de esta manera: Entonces Elías Tizbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Gracias, Jesús, por su palabra. Quiero decirte que esto ocurrió aproximadamente, el reinado de Acab fue entre el 853 y 875 a.C., siglo IX a.C., por lo tanto, redondeando, estamos hablando los 1900 años atrás. ¿Por qué Dios da esta palabra? Y Él determina que por 3 años y medio no va a llover. Esto lo menciona también Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 25-26, que dice que por 3 años y medio no llovió en la tierra en los días de Elías. No es porque Dios un día dijo, bueno, yo no quiero que llueva, no, mirá, quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes capítulo 16, versículo 29, y leemos brevemente para entender el contexto de por qué Dios hizo esto. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito,
echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bendigo el nombre de Jesús. No sé si la tenemos clara, porque Dios dice por 3 años y medio no va a llover y viene sequía. Obviamente dice que este fue el peor rey, antes que él ni hubo ninguno más peor que él, de la maldad, del pecado, adoró a Baal, se casó con Jezabel, rey de los sidonios, edificó altar a Baal, templo a Baal. Y este nieto que era de Betel, hizo todo lo contrario a lo que Dios había dicho en su palabra a través de Josué, que había dicho que era maldito el que reedificara Jericó y que lo hizo a través de sacrificios humanos. Sacrificó a sus hijos, al primogénito y al más chico. Los sacrificó y lo que sucedió es que reedificó la ciudad y esto fue también pecado más grave delante de Dios porque hizo sacrificio humano. Ante toda esta situación vemos que entonces, ¿qué fue esto de que no llovió por 3 años y medio? Juicio de Dios. Fue un juicio de Dios. Dios mandó un juicio de Dios por la maldad. Este juicio de Dios fue que no llovía. Al no llover hubo sequía. La sequía trajo hambre, el hambre trajo muerte. No inmediato, obviamente, porque cuando dejó de llover todavía había agua en ríos, arroyos, en fuentes de agua y se fue secando. A medida que esto se fue secando, también los animales se fueron muriendo porque no había agua y también entendamos que no fue inmediatamente la consecuencia porque también había alimentos, generalmente las cosechas que había de un año para el otro podía durar meses y a veces hasta un año, hasta que estuviera la nueva cosecha. Pero cuando no llovió, se comieron lo que había de antes y ya no hubo nuevos alimentos, no hubo cosecha, los animales se fueron muriendo, así que fue toda una cadena de animales, falta de alimento y muerte de personas. Las personas empezaron a morir literalmente de hambre, hubo hambre en la tierra. Hubo una crisis, se puede decir que fue una crisis económica, una crisis espiritual, porque obviamente todo esto fue desatado por la maldad, por el pecado del rey y todos los habitantes de Israel. Quiero decirte, queridos, que en este momento lo habíamos hablado también unas reuniones atrás, yo le llamo reuniones porque me siento en reunión, que esta pandemia no solo desató una crisis sanitaria de enfermedades en la parte sanitaria, sino que también una crisis social en cada país, pero también desató una crisis económica. La crisis económica es para todos, acá no se salva nadie. Observen ustedes que los noticieros las primeras 2 o 3 semanas por lo menos se la pasaban hablando del coronavirus, de informaciones, de estadísticas, de muerte, de dados de alta, de contagiados, infectados, de países, cómo empezó, quién está, el testimonio, todas las cuestiones, los decretos, las restricciones de muchos países y demás. Y vos ahora observás que los noticieros ya no te hablan solamente las 24 horas y todo el tiempo de esto. Ahora están hablando de la economía. Están hablando de la economía, están hablando de la deuda externa, de que el gobierno justamente no tiene recaudación fiscal, de los que reciben lo que no reciben, de lo que todo esto se produjo un parate, la producción se paró, los ingresos que se emiten, bueno, toda una cuestión se está hablando de la economía, los préstamos, cómo vamos a salir, cómo sigue esto. Así que, queridos, ahora coronavirus, pero economía. ¿Por qué? Porque es lo que veníamos hablando hace tiempo atrás, no es ninguna revelación, es una crisis también económica. Bendigo el nombre de Jesucristo. La crisis económica que vivimos en esta tierra afecta a todos. ¿Nos puede afectar? Sí, por supuesto, nos afecta. De hecho, estamos en cuarentena, algunos no pueden trabajar, nos afecta, perfecto, pero no nos determina. Nos influye, sí, pero no nos condiciona. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende del cielo, nuestra economía depende de nuestro Dios. Gracias, Jesucristo. Quiero que podamos leer unos versículos más en el mismo capítulo 17, porque vimos que Dios le habló a Elías, lo hizo estar en el arroyo de Kerit y lo hizo alimentar a través de cuervos con pan y carne y bebió del agua del arroyo. Pero cuando se secó el agua del arroyo, Dios le vuelve a hablar a Elías, versículo 8, y dice de esta manera: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, de ahí era Jezabel, y mora allí,
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias, Jesús, bendigo tu nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Quiero decirte que si Elías estaría en estos tiempos, en este momento de esta crisis, ya muchos lo estarían criticando, los ingleses decían: ¿cómo va a ir encima a una viuda y sacarle lo poco que tiene, lo único que tiene? Pero Dios estaba probando a Elías, y porque lo mandó a una mujer extranjera, ni siquiera ella era israelita, lo mandó a un país extranjero, una ciudad, Tiro y Sidón, ahí eran ciudades fenicias, en una Fenicia. Entonces lo mandó a ese lugar, Sarepta, esa ciudad, todo pertenecía a Tiro, Sidón, Fenicia, era todo lo mismo. Entonces dentro del país de los fenicios. Ahora, no solo que la manda ahí a una viuda que estaba ahí con su hijo, pero también Dios probó a esta mujer. Ella claramente le diciendo: voy a hacer mi último pan, mi última comida, y vamos a morir con mis hijos. Porque sabía perfectamente que la sequía había aumentado tanto, ya no había agua por ningún lado, ya no había cosecha, los animales estaban muriendo, ya no había comida. Entonces sabía que era lo último, que no tenía para dónde conseguir. Por lo tanto estaba dispuesta a morir, estaba ella ya resignada a morir. Sin embargo, Dios usó al profeta para él bendecir a esta mujer, y esta mujer Dios la usó para sostener. Quiero decirte, volvíamos a decir que entonces algo muy claro. Mirá, siempre a través de la historia de la humanidad que Dios desató un juicio sobre la humanidad, sea una región, un país o todo el mundo, y esto produjo una crisis, siempre Dios sostuvo a sus hijos. En este caso, Dios sostuvo a Elías primero un tiempo en el arroyo de Kerit, enviando los cuervos que le den pan y carne por mañana y por la tarde. Pero después lo mandó a otra ciudad, Sarepta, y ahí con esta viuda y su hijo, Dios lo sostuvo, y dice la palabra que ocurrió un milagro. Cada día la viuda iba y hacía pan, cocinaba con esa harina y con ese aceite. Al otro día iba y otra vez había harina y aceite, nunca se terminaba. Y durante todo el tiempo que faltaba de la crisis, que duró la crisis, no faltó ni harina ni el aceite, por lo tanto no les faltó alimento, gloria a Dios. Quiero decirte, en el nombre de Jesús te doy esta palabra. Queridos, hay una crisis económica, y así como la sequía, que en el momento no se vio enseguida todas las consecuencias, pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron 3 años y medio, se vio cada vez aumentó la crisis, más sequía, no se fue terminando los alimentos, a los animales muriendo y la gente muriendo de hambre. No digo que vamos a llegar a ese punto, pero quiero decir que en medio de la crisis
Dios te sostiene. Acá no estamos hablando de la prosperidad económica, en cuanto a lo económico, prosperidad de que sobre y abunde. Acá estamos hablando de lo necesario, que quiero decirte de parte de Dios que no te va a faltar nada. Bendigo el nombre de Jesús porque Él es bueno. La palabra clave es versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta que termine esta crisis, no te va a faltar nada. De hecho, me sigo comunicando con los hermanos y doy gracias a Dios porque sé que hasta ahora a nadie le faltó nada. Me dicen: pastor, tengo mercadería, cobraron una cosa, la otra, pero o alguien les trae. Bendigo tu nombre, Jesús. Quiero decirte que así como Dios también usó a Elías a través de una mujer incrédula que no era de Israel, no era creyente, gloria a Dios, así Dios también en este tiempo va a usar a los incrédulos, aún quizás el que menos te esperes, pero va a venir y te va a bendecir. Esta palabra es no de prosperidad, que va a haber sobreabundancia, plata para tirar para arriba, no, pero que no te va a faltar nada. En el nombre de Jesús nada te va a faltar. Dios te va a sostener. Dios, si es necesario, va a usar a otros, va a enviar dinero, vas a cobrar de donde sabías, te vas a acordar y vas a encontrar plata. Dios va a hacer milagros en esto, porque cada día, no un día, todos los días Dios hizo un milagro hasta que terminó la crisis. Así, cada día, querido hermano y hermana, recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Dios va a hacer un milagro, pero te va a sostener a vos y a tu familia. No te va a faltar alimento. Lo hizo también con su pueblo Israel durante 40 años en el desierto. Dios les dio carne de codornices, le dio el maná cada mañana. Dios abría agua donde no lo había, hacía brotar agua de las rocas en el medio del desierto. 40 años no envejeció la ropa ni el calzado, y Dios sostuvo toda una nación de más de 2 millones de personas. Acá en este caso es uno, y ahora somos nosotros, los hijos de Dios. Dios los va a sostener, no va a escasear la harina, no va a disminuir el aceite, nada te va a faltar. Andá, si querés en este momento o cuando puedas, andar al mueble, a la alacena, a donde tengas el bajo mesado, donde tengas la mercadería, poné la mano y comenzá a darle gracias a Dios. Señor, multiplicalo, Señor, bendecilo, que Él te dé sabiduría para usar, para administrar, para cocinar. Bendigo el nombre de Jesús, y aún si está en tu medio poder hacerlo, bendecir a otro hermano. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Dale gracias a Dios, y dale gracias a Dios por lo que tenés, por la mercadería. Si tenés dinero, también agarralo y decirle: Señor, bendecilo, multiplicalo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret yo desato palabra que, Señor, vos en medio de la crisis sostenés a tus hijos, que nada nos va a faltar, ni alimento, ni ropa, ni dinero, ni calzado, lo necesario. Esta palabra no es de prosperidad, de sobreabundancia, es de lo necesario. No te va a faltar, no vas a tener necesidad de lo básico. En el nombre de Jesús, ahora yo desato palabra de milagros de parte de Dios, como lo hizo con Israel, como lo hizo con Elías en medio de una crisis. Bendigo el nombre de Jesús, así lo hace con vos y con tu familia. No te va a faltar alimento, no te va a faltar ropa, no te va a faltar mercadería, no te va a faltar dinero. En el nombre de Jesús, créelo y recibilo. Ahora bendecimos tu nombre, porque nuestra economía depende de vos, mi Dios. No depende de la economía de este mundo. En el nombre de Jesús ahora alabamos, bendecimos tu nombre, querido hermano y hermana. Alabale, bendecile, dale gracias, alabale, levantate en fe, levantate en victoria, porque en el nombre de Jesús durante todo este tiempo Dios te va a sostener, Dios te va a sostener, nada te va a faltar, créelo, declaralo, no sé cómo, pero no solo eso, decir, comenzá a creerlo, decir: Señor, yo creo y voy a ver milagros cada día, milagros de multiplicación, milagros de providencia. Aún Dios va a usar a los incrédulos, como usó esta viuda para con Elías. En el nombre de Jesús yo alabo, bendigo y glorifico el nombre del Señor y declaro victoria sobre toda potestad del enemigo. Gracias mi Dios, créelo, recibilo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, queridos hermanas, bendecimos a Jesucristo. Te recuerdo, sábado 25 de abril,
nos levantamos en ayuno y oración, la Iglesia del Estanque de Siloé. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.